Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 27 de febrero del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Siempre fiel a su pacto. Qué maravilloso es tener la garantía del único Dios verdadero que siempre es fiel a su pacto, siempre cumple, es decir, nuestro Dios es fiel al pacto en la parte que le corresponde cumplir. Pero para que el pacto haya cumplimiento en nuestra vida, debemos cumplir nosotros la parte que nos corresponde. Veamos que el Señor hizo pacto con el rey David con el propósito de perpetuar su trono. Sin embargo, este era un pacto, o como dijéramos actualmente, un contrato. Y el contrato se realiza entre dos partes o más. Y eso significa que para que el pacto mantenga su vigencia y cumplimiento, ambas partes deben cumplir su parte. Es obvio que nuestro Dios siempre cumple, no así el hombre, no así nosotros. Por lo general nosotros siempre fallamos. Y en el caso del rey David no fue la excepción. Por eso el Salmo 89 del rey David es un lamento por haber fallado al pacto, por haber fallado a Dios. Pero aunque el rey David falló, y aquí viene lo maravilloso de nuestro Dios, note usted, a pesar de que David no cumplió, el Señor no lo desechó, no lo abandonó, le dio otra oportunidad. Es cierto que el Señor tiene que ejecutar sus juicios contra el pecador, pero cuando quien ha pecado, quien ha fallado, va al Señor y experimenta arrepentimiento, pide perdón, el Señor le perdona, no lo desecha, porque su ira no es para siempre. Sin embargo, las consecuencias del pecado tienen que llegar, y David sufrió las consecuencias de su pecado, y el pueblo sufrió las consecuencias de su pecado, pero a pesar de ello, el Señor les perdonó y les prodigó su misericordia. Podemos llegar a la conclusión de que como humanos fallamos al pacto, pero tenemos la garantía de un Dios inmutable que mediante la intervención de Cristo, a través del maravilloso plan de salvación, si nosotros vamos a Él para ser justificados, podemos triunfar, podemos mantenernos dentro del pacto, gracias a Cristo Jesús, no gracias a nosotros, sino a Cristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Noten cómo la Escritura se refiere a Jesús, y por su gracia el trono de David y su descendencia prevalecerá para la eternidad. Mateo 1:1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, refiriéndose por supuesto a Cristo Jesús. Salmos 89:27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Todos los pasajes que acabamos de estudiar, de leer, se refieren a Cristo Jesús. Es evidente que el título primogénito, pero note usted, no expresa la condición biológica de David, del rey David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Lo mismo sucede con Jesús. Note bien, este título significa su honor y su autoridad especiales, el título de primogénito. Dios hizo de Jesús el rey supremo de todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Notemos con atención lo que el apóstol Pablo escribió de nuestro Señor Jesucristo, para que no pensemos que Jesús era un ser creado, así como lo dicen algunos y lo predican y lo enseñan. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose a Jesús, aunque no dice y Cristo, no dice el nombre de Jesús, pero se está refiriendo el apóstol Pablo a Cristo Jesús, y más adelante lo vamos a confirmar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versos 20 al 22, y por medio de Él, es decir, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Note bien, esto confirma que se está refiriendo a Cristo Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el verso 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, es decir, sin pecado. Aquí sí es sin pecado, no apartado, y sin mancha e irreprensibles delante de él. Noten qué maravilloso se refiere a Jesús con relación a nosotros, a favor de nosotros, lo que el Señor hace en su intervención por cada uno de nosotros. Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento. Note bien, en Cristo Jesús. El Señor declaró: juré a David mi siervo diciendo, mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será alzado su cuerpo. Asimismo pondré su mano en la mar, y en los ríos da su diestra. Él me llamará mi Padre, eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Más de un obrador de iniquidad, note bien, ha excusado su propio pecado, señalando la caída de David. Pero cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la humildad de David. Solo se justifican, pero no se, con la actitud de David, pero no se arrepienten. Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con paciencia, con la paciencia y la fortaleza que él manifestó. Y a algunos no se les puede decir nada porque enseguida se ponen a la defensiva justificando su pecado, pero ellos mismos se engañan. Pero él vio en su propio pecado la causa de su dificultad. Noten bien la actitud de David. Las palabras del profeta Miqueas respiran el espíritu que alentó el corazón de David. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Y el Señor no abandonó a David. Este capítulo de su experiencia, cuando sufriendo los insultos más crueles y los agravios más severos, se muestra humilde, desinteresado, generoso y sumiso. Es uno de los más nobles de toda su historia. Jamás fue el gobernante de Israel más verdaderamente grande a los ojos del cielo que en esta hora de más profunda humillación exterior. El apóstol Pablo exalta a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas, note bien, y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su orden, en su ordenada distribución, la infatigable actividad de todas las cosas en el universo, es la que fue clavada por ellos en la cruz. Por él fueron creadas todas las cosas, escribió Pablo, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, las 99 que le amaban, que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, lleno de ternura y compasión, simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Queridos amigos y hermanos, el Señor siempre ha sido fiel a su pacto, que cuando nosotros fallamos fue capaz de redimirnos con su sangre a través de su muerte para que no quedásemos fuera del pacto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz.
y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.